Y volvemos a la región, volvemos a Colombia, donde la preocupación, está claro, tiene que ver con la degradación de la seguridad pública, con el regreso del terrorismo. Así que quiero regresar con nuestra compañera Estefanía para que nos ilustre con este tema. Estefi. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Es un tema que nos preocupa muchísimo aquí en Colombia y hemos traído a un invitado. Él es Jorge Yarse, es experto en seguridad nacional de la Universidad Central. Jorge, bienvenido a estos micrófonos y pantallas. Y es que te traemos a la conversación porque nos preocupa muchísimo la situación en el Pacífico y no hemos podido explicarle a los televidentes, quizás tú sí, puedes darle sentido a lo que está sucediendo en esa zona del país. Bueno, es muy importante comprender que Colombia viene de unos procesos que han llevado a las transformaciones de los actores en el territorio. El proceso de paz que firmamos en el año 2016 llevó a que el actor más grande en el territorio, que era las FARC, se desmovilizara en una gran proporción. Esto era una gran noticia, pero esa noticia dejó territorios a la suerte de otros nuevos actores que han ingresado con muchísima fuerza en el territorio, haciendo parte pues del proceso del narcotráfico, y el narcotráfico lleva al mantenimiento violento de los territorios. Adicionalmente, el nuevo gobierno de Gustavo Petro ha procurado intentar procesos de acercamiento y de negociación con otros actores armados al margen de la ley, pero esto ha llevado a tensiones políticas que se están tratando de resolver con presiones como lo son los atentados terroristas. Es una forma de negociar por la fuerza, de obligar al gobierno a aceptar las condiciones un poquito exacerbadas de estos actores en el territorio. Son muchos los actores que están en juego, son muchos los frentes de negociación, y esto hace pues que cada vez más haya niveles de conflictividad. Tenemos las negociaciones para la negociación de la paz con los actores ilegales, y tenemos las estructuras delincuenciales asociadas al narcotráfico haciendo una gran presencia nacional y transnacional desde la región pacífica de Colombia. Ese es más o menos el panorama. Ahora, Jorge, ya que mencionaste la región pacífica, ¿por qué los atentados y la seguridad se ha debilitado específicamente en esta zona de nuestro país? Bueno, el sur del país tiene presencia de actores armados de las extintas FARC, que se han renombrado en otras dos estructuras, y del ELN. Con ambas estructuras hay mesas abiertas de negociación que se podría decir se encuentran en crisis. El gobierno nacional está cumpliendo su mejor papel, pero no puede dejar abiertas las opciones a cualquier tipo de propuesta sobre la mesa. Eso ha llevado a que los actores armados estén tratando de obligar, de forzar al gobierno nacional pues a negociar, y a negociar bajo sus términos, lo que ha reavivado en esas zonas de mayor presencia de grupos armados los actos terroristas. Samaniego, en Nariño y el sur del Cauca, pues lastimosamente han sido territorios históricamente disputados por las organizaciones al margen de la ley, particularmente por las guerrillas, y esto pues se vuelve el epicentro para esas disputas de poder, de tensión en el marco de las negociaciones con el gobierno nacional. Darío, Jorge ya te escucha si tienes preguntas. Gracias, Estefi. ¿Cómo le va, Jorge? Un placer saludarlo. Usted nos decía recién... Darío, un gusto. El gusto es mío. Usted nos decía recién, Jorge, que el acuerdo de paz con las FARC de alguna manera liberó territorios, por lo que fue una desmovilización muy importante, y que esos territorios han sido ocupados por nuevos actores. Si usted tuviera que decir cómo está la situación hoy, luego de este proceso de avance de estos nuevos actores, ¿Colombia está igual, mejor o está peor incluso que antes del acuerdo de paz con la FARC? Bueno, tendríamos que decir que se note tanto el regreso o el retorno de estos fenómenos violentos se debe precisamente a que hubo un estado de disminución o de pacificación de los territorios con posterioridad al acuerdo de paz. El acuerdo de paz era una gran idea, fue un gran proyecto, pero necesitaba no solo de la voluntad de las partes involucradas, sino demasiados recursos y demasiada actividad social, política e institucional en los territorios. Colombia quizás no tenía las herramientas suficientes para hacer presencia suficiente en el pleno del territorio que quedó liberado. Hoy no estamos tan mal como antes del acuerdo de paz, pero definitivamente hay una disminución en la percepción de la seguridad y en lo que es la seguridad real, tanto nacional como internacional.
Definitivamente el Estado colombiano, el gobierno de la República está haciendo lo mejor posible en un conflicto multidimensional. No estamos en las circunstancias del 2016, pero sí hay un retroceso en temas de seguridad y de paz. Jorge, está claro que el gobierno de Gustavo Petro tiene un diagnóstico del problema que supone que es posible alcanzar la paz total, por lo tanto supone que es posible negociar con todos los distintos grupos armados. ¿Eso se sostiene empíricamente y a la luz de la experiencia histórica? ¿Efectivamente es posible negociar con cualquiera o hay actores frente a los cuales la negociación no debería ser una opción o no es quizás la opción más inteligente? A ver, hay que entender que uno es el proceso político y la bandera ideológica y filosófica del gobierno nacional, que de per se está muy bien porque es el ideal de todo gobierno, que su sociedad esté en paz. Pero la realidad pues, ha llevado a que el mismo gobierno tome las acciones necesarias para mantener el control político y territorial en las regiones por encima del ideal de negociación. Es que no se pueden aceptar negociaciones en términos desiguales, cuando estos actores armados literalmente se quieren pasar por encima del gobierno nacional, y el gobierno nacional ha tomado precisamente esas medidas de cerrar la mesa de negociación con el ELN y suspender la mesa de negociación con la nueva Marquetalia, precisamente porque no es posible negociar en términos disímiles. Adicionalmente, actores que no son ideológica o filosóficamente congruentes como los grupos narcotraficantes y peor aún, actores que son transnacionales como los carteles mexicanos que están haciendo presencia en el Pacífico colombiano, pues no son sujetos propicios para una negociación, son sujetos para la persecución del Estado y la imposición y el cumplimiento de la ley del Estado colombiano. Entonces, así lo asume el gobierno nacional evidentemente, y es una labor que no se puede desarrollar de la noche a la mañana, que tiene demasiadas aristas, pero que se está haciendo de la mejor forma posible. Hay que también tener en consideración que, digamos, la topografía y la extensión de nuestro territorio pone unos límites y unas dificultades también mayúsculas a esa efectividad del control de las fuerzas del orden en Colombia en estos territorios tan alejados. Jorge, yo le hago una última pregunta y lo dejo allí con Estefanía. ¿Cuánto hay en la incapacidad que tuvo y que tiene el Estado colombiano en llegar a estos territorios? Digo, ¿cuánto hay efectivamente de incapacidad, de deficiencias, de falta de recursos? ¿Y cuánto hay también de corrupción, de colonización por parte del crimen organizado, que lleva a que, bueno, muchos quizás no tienen interés por ahí de ocupar esos territorios a través del Estado porque se pueden hacer negocios así? Bueno, hablemos de lo técnico y hablamos nuevamente de lo político. De lo técnico, Colombia tiene unas fuerzas armadas y una fuerza de policía bien apertrechadas para cumplir con su misionalidad. Sin embargo, las topografías, sobre todo del sur del país, por la cordillera central, pues generan unos territorios muy quebrados, de difícil acceso por todas las vías. Esto pues es un tema eminentemente técnico, ¿sí? Sin embargo, se hace presencia. Ahora, en lo político y en lo administrativo, definitivamente Colombia lleva una lucha histórica desde finales de los 80 con fenómenos de corrupción en todas sus instituciones, pero es una lucha que se da de manera frontal y que estamos esperando que dé buenos resultados. Pero definitivamente existe y luchamos contra ella. Jorge Yarse, experto en seguridad nacional, gracias por haber estado con nosotros. A ti, un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Bueno, Darío, regreso contigo a estudio. Es un tema de mucho análisis, que tiene mucha tela para cortar, y Colombia, nuevamente lo ponemos aquí en la mesa, es un país bastante complejo en temas de seguridad. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Estefi, y gracias a Jorge.